En la sección 4.2, el tema es el producto escalar y las proyecciones en R2. Recuerde que esto es en el libro de texto de álgebra lineal de su autor Grossman. Tenemos acá, en la sección 2.2 se definió el producto escalar de dos vectores, vector U y el vector B, cuyas componentes son A sub 1, B sub 1, A sub 2 y B sub 2, como el producto de las componentes respectivas y la suma de ese producto. Eso nos da como resultado un escalar y por eso se llama producto escalar. Definición 421 habla del ángulo entre vectores. Si U y B, dos vectores diferentes de cero, entonces el ángulo φ entre U y B está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones de U y B que tienen el origen como punto inicial. Si el vector U es igual al escalar por el vector B para cualquier escalar alfa, entonces phi es igual a 0 si alfa es positivo y phi es igual a pi si alfa es negativo. Gráficamente eso lo podemos ver en estos dos últimos gráficos que tenemos acá. Observe, acá estamos hablando en este caso de que phi es igual a 0. Se daría cuando usted multiplica un vector por un escalar positivo. Pero en cambio, aquí tenemos phi es igual a pi y se daría cuando usted multiplique por un escalar negativo. Y en ese caso también estaríamos hablando de vectores paralelos. U y B, dos vectores diferentes de cero, el ángulo phi es el ángulo entre ellos. Entonces el coseno de phi va a ser igual al producto escalar entre el producto de sus magnitudes. Despejando de esta fórmula, aquí tenemos este producto de magnitud de cada uno de los vectores multiplicado por el coseno, nos queda igual al producto escalar. Un teorema que vamos a utilizar en clases siguientes. Definición de vectores paralelos. Dos vectores diferentes de 0, U y B, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o es pi. Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Teorema 423. Si el vector U no es igual a 0, entonces el vector B es igual a alfa por el vector U para alguna constante alfa. Si y solo si U y B son paralelos. Esto se refiere que cuando un vector es múltiplo de otro, estamos hablando de que son vectores paralelos. Vectores ortogonales. Los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares, ya que el ángulo entre ellos es 90 grados, o sea, pi medio. Los vectores U y B diferentes de 0 son ortogonales si el producto escalar es igual a 0. Vamos a trabajar con esta teoría en los siguientes ejercicios. Dice, calcula el producto escalar de los dos vectores y el coseno del ángulo entre ellos. Aquí tenemos la definición del producto escalar. Entonces, lo que usted tiene que hacer es identificar, por ejemplo, la primera componente del vector U y la primera componente del vector B. Y lo va multiplicando. Usted va a tener 7 multiplicado por negativo 8. Más, ahora vamos a trabajar con la segunda componente de cada uno de los vectores, que va a ser 9 por 9. Si usted hace esta operación, 7 por negativo 8, le va a quedar negativo 56. Y 9 por 9 le va a quedar 81. Y obtenemos la respuesta de 25. 25 es el producto escalar entre estos dos vectores. También nos pide el coseno del ángulo entre ellos. Aquí tenemos el teorema que nos permite obtener el coseno del ángulo entre ellos. En el numerador va a ir el producto escalar, que ya lo tenemos, que es 25. Y en el numerador vamos a tener entonces acá la magnitud del vector U. Vamos a obtener entonces la magnitud del vector U. Va a ser igual, recuerde, a la raíz cuadrada
de 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. 7 al cuadrado nos da 49 y 9 al cuadrado nos da 81. Al sumarlo nos queda raíz cuadrada de 130. Déjelo en forma radical, pero observamos que también necesito la magnitud del vector b. Entonces vamos a obtener la magnitud del vector b. Con la misma fórmula, raíz cuadrada. En este caso vamos a tener negativo 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Siempre entre paréntesis, más 9 al cuadrado. Negativo 8 al cuadrado va a ser 64 positivo, más 9 al cuadrado va a ser 81. Y nos va a dar la respuesta de raíz cuadrada de 145. Esas respuestas que hemos obtenido las vamos a aplicar al teorema. Entonces lo vamos a escribir acá, raíz cuadrada de 130 multiplicado por la raíz cuadrada de 145. Al simplificar esta respuesta, vamos a obtener lo que es el coseno de ese ángulo. Coseno del ángulo, que le llamamos el ángulo φ. Bueno, usted puede hacer esa operación de una sola vez. 25 fracción, paréntesis, raíz cuadrada de 130 por raíz cuadrada de 145. Eso nos da una respuesta de 0.182. En este caso, podemos, aunque no lo están solicitando, obtener el ángulo φ. Ya sabe usted que el ángulo φ va a ser igual al coseno inverso de 0.182. Si hacemos eso, coseno inverso, vamos a obtener que la respuesta es 1.38 en radianes, ¿no? 1.38 redondeado, podemos poner 1.4. 1.4 radianes es el ángulo entre el vector u y el vector b. Pues aplicar los teoremas nos facilita obtener el producto escalar y obtener el ángulo entre esos dos vectores. Algo que usted, aunque el enunciado no lo pide, puede graficarlo y medirlo con un transportador de ángulo, que es el ángulo en radianes, tal vez lo convierte acá en grados, para compararlo con lo que le dé un transportador de ángulo. En el problema número 8 le están pidiendo exactamente lo mismo, el producto escalar de u por b, así que no va a cambiar el teorema, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener el producto escalar o producto punto de u por b. Y usted va a tener la multiplicación de 2 por 5 más 5 por 2, obteniendo como respuesta 2 por 5, 10, 5 por 2, 10, 10 más 10, le queda 20. Ahora vamos a escribir el teorema que nos permite obtener el coseno del ángulo φ, que es el ángulo entre esos dos vectores. En primer lugar, escribo el producto escalar, que ya lo tengo, que es 20, y necesito la magnitud del vector u y la magnitud del vector b. La magnitud del vector u va a ser igual a 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, y 4 más 25 nos da raíz cuadrada de 29. Observamos que la magnitud o longitud del vector b va a ser exactamente la misma, porque vamos a tener 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener una magnitud también de raíz cuadrada de 29.
Lo colocamos acá en nuestro teorema, el coseno del ángulo, y luego lo aplicamos en la calculadora para obtener el coseno del ángulo phi. Vamos a tener 20, fracción, paréntesis. Bueno, podríamos poner raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 29 o hacerlo de una sola vez. Esa es decisión suya, ¿verdad? ¿Cómo lo va a realizar? Vamos a obtener acá la respuesta de 0.13. Y el ángulo phi, que va a ser igual al coseno inverso de 0.13. Entonces vamos a tener acá coseno inverso de la, y vamos a tener 1.44. Así que el ángulo phi va a ser igual a 1.44 radianes. Entonces es muy fácil, ¿no? Tener el producto escalar, tener el coseno del ángulo. Realmente los ejercicios de esta evaluación tienen ese grado de dificultad que es bastante sencillo. Vamos ahora a otro tipo de ejercicio. Dice acá, determine si los dos vectores dados son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos. Ojo con este tipo de ejercicio, espero que lo aprenda muy bien y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con ortogonales porque es la parte fácil. Le voy a explicar por qué. Entonces yo me hago la pregunta, ¿son ortogonales los vectores u y v? Lo que tengo que hacer para determinar eso es encontrar el producto escalar de u por v. Si la respuesta del producto escalar de u por v da 0, mi conclusión será que sí son ortogonales. Entonces vamos a multiplicar 3 por negativo 6 más 5 por negativo 10. Y vamos a comparar o vamos a determinar cuál es la respuesta. 3 por negativo 6 me va a dar negativo 18. 5 por menos 10 me va a dar negativo 50, lo cual es igual a negativo 68. Observe que la respuesta no dio 0. Por lo tanto, yo concluyo en este momento que esos dos vectores no son ortogonales. Bueno, como no son ortogonales, voy ahora a comprobar, ¿serán paralelos? Para determinar si son paralelos, hay dos maneras de hacerlo. Una, determinando si un vector es múltiplo del otro. O sea, que si un vector multiplicado por un escalar le da como resultado el segundo vector. Y la otra es encontrando el ángulo entre ellos mediante el teorema que le enseñé anteriormente. O sea, usted utiliza este teorema, encuentra el ángulo, y si el ángulo es 0 o es pi, usted identifica que son paralelos. Yo voy a utilizar en este ejercicio lo primero, porque estoy observando que está bastante fácil. Tengo que el vector u es igual a 3i más 5j. Yo observo que si al vector u yo lo multiplico por negativo 2, por el vector u, observe acá, lo vamos a escribir, el vector u, voy a obtener negativo 2 por 3, negativo 6i. Negativo 2 por 5, negativo 10j. Y si usted lo compara, este es exactamente el vector b. Por lo tanto, yo puedo decir que un vector es múltiplo del otro y eso me garantiza para concluir que esos vectores son paralelos. O sea que el ángulo entre ellos o es 0 o es pi. Porque al multiplicar uno de los vectores por un escalar, no importa si es positivo o es negativo, entonces la respuesta me da exactamente el otro vector. Comparemos esto gráficamente. Vamos a tener primero el vector u, que es 3,5. Vamos a tenerlo acá, 3,5. El vector u. Ahí está, mire, la gráfica del vector u.
Vamos a ponerle nombre acá, vector U. Y ahora voy a graficar el vector B, que es negativo 6, negativo 10. Ahí tengo el vector B. Observe que el ángulo entre ellos tiene un valor de pi. Quiere decir que gráficamente acabo de corroborar que mi respuesta es correcta, porque si el ángulo entre los vectores es igual a 0 o es igual a pi, son paralelos. También se comprueba aquel concepto que si yo multiplico por un escalar negativo, va a tener dirección opuesta. Esta es la dirección del vector U, en cambio esta es la dirección del vector B. Tiene una dirección opuesta. Y ahí tengo la respuesta del problema número 14. Vamos al problema número 15, donde nos preguntan lo mismo. Y usted, insisto, siempre comienza por determinar si son o no son ortogonales. Entonces usted va a hacer el producto, punto. Usted va a tener acá, multiplicando vector U por vector B. Menos 2 por 6 más 9 por 10. Observamos que menos 2 por 6 nos da negativo 12 y 9 por 10 nos da 90. Por lo tanto, al hacer la operación nos da 78. No es igual a 0 el producto escalar. Entonces la conclusión es que no son vectores ortogonales, o sea que el ángulo entre ellos no es primerio. Ok. Si usted puede identificar acá que un vector realmente no es múltiplo del otro, en otras palabras, si yo multiplico, por ejemplo, el menos 2 por 3, me da 6. Pero si multiplico el 9 por el mismo 3, me va a dar 27 y no 10. Quiere decir que un vector no es múltiplo del otro, por lo tanto, no son paralelos. Pero se lo voy a comprobar mediante el teorema del ángulo. Aquí se la pregunta que si son paralelos. Bueno, para eso yo necesito el producto escalar de U por B, que ya lo tengo, que es 78. Lo vamos a escribir. Necesito la magnitud. Vamos a ampliarle un poco acá el teorema. La magnitud del vector U, que es raíz cuadrada de 85, y la magnitud del vector B, que es raíz cuadrada de 136. 9 al cuadrado acá es 81, más 4, 85, 10 al cuadrado de 100, más 36, 136. Y lo colocamos en el teorema acá. Entonces tenemos raíz cuadrada de 85 multiplicado por raíz cuadrada de 136. Y obtenemos nuestra respuesta. Recuerde que lo que necesitamos es el ángulo. Entonces, si usted quiere de una sola vez, usted va a tener acá que el ángulo phi va a ser igual al coseno inverso de esa respuesta. Y vamos a colocarlo de una sola vez. Coseno inverso de la fracción 78, fracción raíz cuadrada de 135, o vamos a poner raíz cuadrada de 85, perdón, por raíz cuadrada de 136. Y obtenemos que la respuesta es 0.76 aproximadamente. Observe, no nos dio ni 0 ni pi, porque pi es 3.1416. Entonces concluimos que no son paralelos. Al final, como no son ortogonales ni son paralelos, mi respuesta será ninguno de los dos. Vamos a graficar primero el vector U, que es menos 2,9. Aquí lo tenemos, menos 2,9. Y vamos a graficar el vector B, que es 6,10. Y puede observar usted que el ángulo entre ellos es un ángulo que por supuesto no es 0, porque si fuera 0 tendría exactamente la misma dirección, ni es pi, porque entonces tendría dirección opuesta. Por eso es que concluimos que no son paralelos. También el ángulo entre ellos no es pi medio, o sea 90 grados. Es un ángulo que mide menos de 90 grados. Gráficamente acabamos de demostrar
que realmente ni son ortogonales ni son paralelos. Vamos al problema número 19. Muy interesante porque solo tenemos una componente tanto en el vector U como en el vector P. Siempre vamos a preguntarnos si son ortogonales. Entonces vamos a hacer el producto punto. Producto punto de U por B. Póngale mucha atención a este ejercicio. Aquí tendríamos la componente acá, 7i tenemos, entonces vamos a tener que es 7 por la componente i del vector b, pero esa no está, por lo tanto es 0. Esto es lo novedoso de este ejercicio. Más la componente j en el vector u no está, por lo tanto es 0. Por la componente j en el segundo vector, que es negativo 23. Si usted hace esta operación, va a obtener que ese producto punto es igual a 0. Por lo tanto, como el producto escalar es igual a 0, usted concluye que son ortogonales. O sea que el ángulo entre ellos es pi medio. Usted puede encontrar a través del teorema del ángulo también, encontrar el ángulo y seguro le va a dar pi medio. Vamos a graficar cada uno de los vectores. Aquí tenemos 7i y acá tenemos el vector negativo 23j. Y usted puede observar acá que el ángulo entre ellos, es de 90 grados, o sea, es pi medio. Corroborando de esta forma que esos dos vectores son ortogonales, o sea que son perpendiculares. En otras palabras, el ángulo entre ellos mide 90 grados. En el problema número 8 hay que hacer una rectificación. Al dividir 20 entre 29 le queda 0.69. Yo tenía otro valor. Y al obtener el coseno inverso 0.69, obtiene que el ángulo phi entre el vector U y el vector B es 0.81. Por favor, hacer esa corrección.